Vamos a pasar al siguiente tema, que me parece que es muy importante. Vamos a escuchar un pequeño video, un recuento del segundo tema que quería plantearles esta Listo. semana. Un parque, el Parque Bicentenario de Azcapotzalco, que en realidad pertenece a la jurisdicción de la alcaldía Miguel Hidalgo, y que ocupa el espacio que alguna vez fue la refinería 18 de marzo, la refinería que cerró en 1989 el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para crear, dijo él, pues árboles donde crecían tubos de refinación. Ese parque durante muchos años fue pues reconstituido a partir de cero, un trabajo monumental, hay que reconocerlo, un trabajo monumental de rescate del suelo, de rescate del área, para convertirlo en un parque, en un vivero, en un espacio ecológico para el poniente de la ciudad, donde prácticamente no había parques de esas dimensiones. Se convirtió en el segundo pulmón de la ciudad, uno de los más importantes espacios, no solo de verdes, sino de recreación, de asistencia para la gente del poniente de la ciudad. Y de buenas a primeras, a finales de 2017, con una primera decisión que todavía pues tendremos que evaluar, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pues decidió privatizarlo, decidió entregarlo en concesión a una empresa privada para que lo administrara. Ese primer acercamiento con la empresa privada se convirtió prácticamente en una privatización de facto cuando se revisó todo este procedimiento, y al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el parque pasó pues a dominio casi absoluto de una empresa privada. Vamos a ver este pequeño fragmento de un reportaje que ustedes van a encontrar ampliado y explicado con mucha más profundidad en Sexta W. Amigas y amigos, el Parque Bicentenario representa el esfuerzo del gobierno federal que tengo el honor de encabezar por proporcionarle a la ciudad, a la gente de la Ciudad de México, áreas verdes, áreas donde las familias puedan convivir y con ello mejorar la calidad de vida de la gente. Yo invito no solo a los habitantes de la Ciudad de México, a todos los mexicanos a que vengan a disfrutar de este nuevo espacio de sano esparcimiento, que además es gratuito. Va a ser uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, un ejemplo de que sí se puede operar infraestructura recreativa en la ciudad en perfecta armonía con el medio ambiente.
puede ser que además del impuesto, para utilizar un servicio, para aprovechar una obra, se tenga que pagar. ¿Cómo es posible que un parque que durante casi 10 años fue creado de la nada, fue creado con recursos nuestros, de usted y míos, y de buenas a primeras, una mañana de octubre de 2017, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada en ese entonces en la administración de Enrique Peña Nieto, decide que ese parque, que nos costó cientos de millones de pesos, que nos costó cientos de horas de trabajo, cientos de horas de esfuerzo de hombres y mujeres que intentaron recuperar esa tierra que durante muchos años fue el suelo de una refinería. De buenas a primeras, resulta que el parque es ocioso, improductivo y que debe ser entregado a un particular que además tiene nexos con funcionarios de la Semarnat. Esta historia de terror, esta historia de corrupción, de saqueo, de impune saqueo a un bien como lo es un parque, un bien público, un bien de todos, un bien de todas, comenzó en 2017 y un grupo de vecinos, un grupo de vecinas de la zona, de las colonias aledañas a este parque, comenzó una lucha muy cerca de esas fechas para tratar de hacer, pues, que nos diéramos cuenta de esto. Una lucha que ha sido, pues, atacada por diferentes flancos, una lucha que ha sido ninguneada por diferentes flancos, que no ha tenido el apoyo de ningún político, de ningún legislador, de ningún partido, y que ha dejado en la indefensión a los vecinos y nos ha dejado en indefensión a todos, porque el parque es nuestro, o bueno, era nuestro. Esta noche quiero darle la bienvenida a dos integrantes de este comité vecinal que está trabajando, que está pues tratando por todos los medios de hacernos pues partícipes de su lucha por recuperar para todos y para todas el Parque Bicentenario de Azcapotzalco. Ricardo García y Vladimir, se me acaba de borrar la computadora, perdóneme usted. Ricardo García, que es integrante de la Asamblea Corazón Parque Bicentenario 2010, una asamblea vecinal, una asamblea de gente que vive alrededor del parque, y ellos están aquí. Vladimir Torres, Ricardo García, bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Guillermo. Te agradecemos mucho el espacio para platicar de este tema, que bien dices, es un parque que era de nosotros y en un camino de fast track, con muchísima velocidad, se desprende Semarnat, lo recibe Indavín y lo entrega a un privado, un parque que construirlo y nos costó 2.800 millones de pesos y se lo entregan a un privado por monedas, digámoslo así. En esto se involucran muchísimos documentos en una lucha que hemos hecho a través de transparencia para conseguir esta información, porque los medios, las instituciones, pues han bloqueado de alguna u otra manera que alcancemos los documentos, pero el agradecimiento a todos los vecinos que han participado y han donado su tiempo para hacer ver este acto de corrupción que nosotros vemos, que ya tendrá que calificar un juez, pero a primeras luces es lo que nosotros vemos. Me gustaría que la gente que nos ve, que la gente que nos sintoniza en Rompeviento, pudieran ver este documento de Semarnat que da pie a todo este laberinto de corrupción que derivó en la concesión del Parque Bicentenario de Azcapotzalco, un documento firmado por el director de Servicios y Mantenimientos Inmuebles de la Semarnat, fechado en octubre de 2017,
En el segundo párrafo, ustedes pueden leer con mucha claridad: en virtud de que el inmueble de referencia, el Parque Bicentenario, ya no resulta necesario para los fines inicialmente concebidos. Imagínese usted, el Parque Bicentenario de Azcapotzalco, que nos costó decenas de millones de pesos, ya no resulta necesario para los fines inicialmente concebidos. ¿Cuáles son esos fines inicialmente concebidos? Además de que sea un parque público para disfrute y para beneficio de miles de mexicanos y mexicanas que viven alrededor. Ya no resulta necesario entonces para los fines inicialmente concebidos. Y a efecto, escuche usted, por favor, este documento es valiosísimo, y a efecto de evitar que se encuentre ocioso e improductivo, imagínese usted, un parque ocioso e improductivo, con el fin de contribuir a que el gobierno federal cuente con los elementos que le permitan cumplir adecuadamente con sus funciones, pues se entrega a un particular. Se entrega en concesión a un particular. Ahorita vamos a hablar del particular. Me parece, Vladimir, que este punto de partida marca sin duda pues toda la oscura tenebra, todo este laberinto de corrupción, de connivencia, de tranza que hay detrás de la concesión del Parque Bicentenario. En primer lugar, agradecerte, Luis Guillermo, la oportunidad que nos brindas de transmitir a la comunidad que te ve, que sigue un programa tan importante como el tuyo. Y sí, efectivamente, ese primer acto, como tú bien lo mencionas, es el punto de partida y es el punto que más daño le provoca a la comunidad. Porque como tú bien dices, es absurdo que un parque ecológico de las características del Parque Bicentenario pudiera ser considerado de entrada en esas fechas como que ya no cumplía con sus objetivos. Déjame comentarte, y vamos a abundar seguramente en el tema, que a la fecha en que se mencionó ese argumento, ese sustento, ese motivo que dio la autoridad para entregarlo al INDAVIN primero, porque en esta mecánica, en este encadenamiento de actos de autoridad, vas a encontrar cómo trataron de esconder las responsabilidades. Te preciso, a la fecha en que se entrega el parque, que se consideró que ya no cumplía con los fines para los cuales fue concebido, lo visitaban prácticamente 3 millones de personas al año a esa fecha. Ocioso e improductivo. En los documentos que avalan la construcción del parque se establece que en temas de salud pública, la gente al ingresar al parque en las condiciones en que se tenía, no ahora, que se tenía originalmente, le ahorraban al Estado mexicano en temas de salud 52 millones de pesos al año por el simple hecho del ingreso de la comunidad que lo visitaba con regularidad y que era beneficiaria de los servicios que dispensa el parque. Esas eran las bondades. Entonces, ¿cómo es posible que a la fecha en que la Semarnat entrega el parque al INDAVIN primero, se argumentara que ya no servía para los fines que fue concebido y para evitar que estuviera ocioso e improductivo? Y una nota que es fundamental, mi querido Luis Guillermo, es el hecho de que es un parque ecológico. Es una nota esencial porque es una nota que trata de evitar la autoridad para poder entonces entregarlo, porque por disposición de legal, la Semarnat está obligada a administrar los parques ecológicos. ¿Y qué fue lo que hace? Desvirtúa a través de su oficio, al decir que ya no sirve para los fines para los cuales fue concebido, la característica esencial de ecológico para entonces poderlo entregar y volverlo lo que ahora tenemos, que es un parque de cualquier otra naturaleza, pero menos ecológico. Ya después entraremos a detalle de algunos puntos. Una de las cosas que hay que recordarle a la gente, el INDAVIN es el Instituto de Administración de los Bienes Nacionales, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Esta estructura, dependiente de la Secretaría de Hacienda, pues está a cargo de evaluar
la pertenencia, en este caso del parque, si representa un gasto o no, si representa un beneficio o no para la administración pública federal. Y en este laberinto que se creó para llevar a la privatización, tuvo aparte una serie de dependencias que simplemente cerraron los ojos ante lo que a todas luces era un despojo, el despojo de un parque público en favor de una empresa privada, una empresa de espectáculos, una empresa que realiza actividades de diversión masivas y que también tiene pues conexiones con funcionarios de la propia Secretaría de Medio Ambiente. Y este es un asunto que se va convirtiendo en un laberinto jurídico que va sellando pues por diferentes vías el futuro del parque, hasta lo que tenemos hoy, un parque privado. En este sentido, Ricardo, ¿cuál es en este momento la situación que prevalece en el parque? Pues mira, actualmente el concesionario ha ido construyendo dentro de las áreas verdes y ha restringido a tal punto que de todas las áreas que están disponibles, ahora la población solo cuenta con alrededor de unos 10,000 metros cuadrados para el uso y el disfrute de esa área. Hemos ido pasando por diferentes puntos, como el tema de la cancelación de los baños públicos, que pareciera menor, pero que a la población le afecta, y sobre todo en un espacio que tiene 550,000 metros cuadrados de área verde, el inhabilitar no uno, no dos, 7 baños, 7 espacios, 7 módulos de baños, hacen imposible el buen funcionamiento del parque a conveniencia, pues obviamente, del privado. Uno se pregunta, bueno, si la gente puede seguir entrando libremente al parque sin pagar un centavo, ¿por qué estamos diciendo que fue privatizado? Yo quisiera tocar ese punto porque es fundamental, porque los pasos han sido estratégicos. Nosotros insistimos mucho en que son 2 los mecanismos de acceso al parque. Uno es vía pedestre y otro es vía vehicular. Ambas, durante prácticamente 7 años desde la inauguración del parque, fueron gratuitas. Y fíjate nada más el mensaje, Luis Guillermo. El 1 de diciembre de 2018, es decir, prácticamente 8 años de haberse inaugurado el parque, pero además, inaugurándose la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el concesionario determina cobrar el acceso vehicular. Nunca se había cobrado el acceso al parque vehicular. Cuando Ricardo menciona eso, primero lo hace solo los fines de semana. El 1 de septiembre del año pasado, de 2020, nos incorpora ahora un cobro por acceso vehicular de todos los días. Antes no pagábamos un peso y ahora pagamos todos los días. Se pueden argumentar 20,000 historias sobre el tema de justificar el por qué se cobra el acceso vehicular. La pregunta, Luis Guillermo, como tú lo dijiste al inicio, si el parque fue pagado con los impuestos de todos los mexicanos, más de 3,000 millones de pesos, y no había habido necesidad de cargarle a la comunidad un costo de esa naturaleza, porque es que a partir de que se concesiona, se empieza a cobrar. Y así es el camino. Cuando Ricardo se menciona cómo se han ido desincorporando espacios del parque, es porque los ha ido tomando el concesionario para ocuparlos para ciertas actividades en particular que ahora ya le cuestan a la comunidad. Cuando hablamos de espacios verdes, estamos hablando de extensiones gigantescas de área verde que antes eran para el disfrute gratuito. Ahora, hoy te podemos poner fotografías en donde hoy, en un espacio de más de 10 hectáreas, que era un espacio verde, un área verde de pasto, de césped, ahora hay una feria. Una feria de pueblo. Claro. Pero que aparte le cuesta a la gente. Tenemos otra área que antes tiene su problema legal y estaba escondida, la tenían estratégicamente escondida. Descubrimos
que era parte del parque, bueno, pues ahora la ocupan como un área para gocha. De todas las áreas, estamos hablando de 55 hectáreas. Ricardo te acaba de mencionar que de 55 hectáreas de disfrute para la gente, prácticamente de área verde solamente le dejaron a la comunidad 10,000 metros cuadrados. Pareciera mucho. Te puedo decir, entraremos al detalle de lo jurídico, que hemos tenido respuestas a nivel del Poder Judicial de la Federación en donde nos contestan, bueno, no se quejen, les queda el resto del parque. Es un parque ecológico. Te pregunto, ¿cómo es posible que pongan encima de pasto una feria? Cuando teóricamente el principio básico medioambiental es ganar espacios verdes, no perderlos. Y en México somos muy dados a eso, a que tenemos un espacio, pues aprovechémoslo. Hay por ahí un diputado, mi querido Luis Guillermo, que se dice urbanista, medioambientalista, y que propugna por cuestiones de movilidad, que llegó a aseverar... Un poco a la computadora. Sí, perdón, que llegó a aseverar que el parque estaba muy mal explotado y que tenía pasto en exceso. ¿Quién dijo eso? Menciono el nombre del diputado Javier Hidalgo, que fue un diputado que al principio estuvo muy unido a la causa y repentinamente pues ya patrocinaba o se dejaba patrocinar o apoyaba incondicionalmente las causas del concesionario, llegando a decir que la comunidad que estábamos en defensa del parque solo nos quejábamos porque nos cobraban el estacionamiento. Claro. Hay una cuestión también que es importante en este entramado en el que vamos a ir pues viendo lo que ocurrió con el Parque Bicentenario. Este sexenio, el sexenio que comenzó en diciembre de 2018, el cambio de administración, pues supuso la esperanza de que a través de la Secretaría de la Función Pública se revisara la concesión del parque, se revisaran los términos de la entrega del parque a un concesionario público, a un concesionario privado, perdón, la empresa operadora de proyectos de entretenimiento, NLP, SADCB. Y la respuesta que han obtenido hasta hoy, pues tampoco da muchas esperanzas. Y este es un llamado de atención para la secretaria Irma Sandoval. Secretaria, los vecinos que buscan rescatar el parque buscaron a la Secretaría de la Función Pública y no han encontrado una respuesta pues contundente. El parque sigue estando en manos del concesionario privado, ¿es así? Así es. De hecho, haciendo referencia a de lo que estamos hablando, el título de concesión habla de las áreas que puede explotar el concesionario. Tengo que decirlo, vienen dos momentos. Cuando la piden por primera vez, les otorgan 95,000 metros de 550,000 metros que tiene el parque. Viene una segunda etapa ya en esta administración, en donde les dan un excedente. Y aún así, rebasan las áreas que les tienen autorizadas para concesionarlas, para poderlas explotar. Entonces, nos hemos acercado con la Secretaría de la Función Pública, pero han tardado más tiempo de lo que los vecinos, que le dedicamos 1 hora al día para buscar información a través de las plataformas de transparencia, no han podido encontrar todavía los documentos que ya les entregamos, como este título de concesión, como el tema del avalúo, que es otro documento importantísimo para la causa del concesionario, porque el avalúo, te puedo decir que lo tiene tasado un inmueble de un valor aproximado de 12,000 millones de pesos en tan solo 12 millones de pesos. Y de ahí viene, pues, el tema de que va a pagar por la concesión 33 millones de pesos a 25 años, Luis. A 25 años. Un regalo.
es un regalo totalmente. Vendieron el Parque Bicentenario, el Parque Bicentenario como si fuera el parque que está en la esquina de una calle cualquiera. Mira, por metro cuadrado paga 20 centavos. Por rentar. Negocio redondo. El museo, si tú llamas por teléfono, oiga, quiero rentar el museo que no está dentro de las áreas explotables en este alcance que tiene la concesión, el título de concesión, cuesta 120,000 pesos el día. Claro. Entonces, pues lo hace inalcanzable, nos convierten en clientes, ya no somos usuarios, nos convierten en clientes. ¿Por qué? Porque ahora venden alcohol, puedes fumar dentro del parque y es un predio federal libre de humo. Entonces, hay una serie de irregularidades en donde el concesionario funciona como una autoridad para permitir o no permitir lo que se pueda hacer dentro del parque. Así es. Bueno, este es el primer acercamiento que hacemos en Rompeviento, en Radar, a este tema. La invito a que pues consulte la página de sextaw.com.mx, donde tendremos el reportaje completo de este asunto. Hay un movimiento vecinal muy importante que busca que el presidente López Obrador pues conozca del tema, que se anule la concesión, que se proteja el dominio público del federal sobre el Parque Bicentenario y sobre todo que se recupere el espíritu original de este espacio, el espíritu de parque ecológico, el espíritu de lugar donde se recuperaba la vida silvestre, donde se recuperaba también pues la vida de una de las especies pues con más emblemáticas, el ajolote. Se suponía que en el Parque Bicentenario iba a haber pues un espacio para conservación de este animal endémico de nuestra ciudad que está pues en peligro de extinción. Pero además, que iba a constituirse como un espacio verde para esa zona de la ciudad que no tenía espacios de esas dimensiones. Es muy importante para nosotros pues entender que este es un asunto muy complejo, pero que tiene un vértice, la corrupción con la cual se concesionó a la mala el Parque Bicentenario. Así que le quiero dar las gracias a Ricardo García y a Vladimir. Muchas gracias por esta primera aproximación. ¿A dónde puede la gente pues ayudarles, seguirlos, ver lo que están haciendo para recuperar el parque? Pues mira, básicamente nos pueden encontrar en redes sociales. Usamos el hashtag o la etiqueta de Recupera tu Parque, porque es el parque de todos. Se generó con el tema de resarcir los daños que había generado la refinería hacia la comunidad y por eso lo estamos batallando. Entonces pueden buscarnos básicamente en Facebook como Parque Bicentenario, Asamblea Corazón Parque Bicentenario 2010. Asamblea Corazón Parque Bicentenario. Corazón Parque Bicentenario. Entonces nos pueden encontrar por esos medios y enterarse, participar en este movimiento. Se han acercado desde escritores, artistas, arquitectos, contadores, jubilados, que es una lucha básicamente de nuestros adultos mayores, que debo decirlo, han sido un ejemplo de ético y moral para esta causa. Perfecto, pues estaremos atentos para próximos acercamientos al tema, un tema complejo, pero que, insisto, se reduce a uno, la profunda corrupción que permitió que un concesionario se aproveche de un parque que era de todos. Así que, bueno, estaremos sobre el tema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. A la orden, muchas gracias. Ya escuchó usted, este es un avance de un reportaje que usted puede leer en sextaw.com.mx, el Bicentenario, el parque que nos robaron, que además, pues no es el único y no es el último, lo cual siempre nos llena de preocupación. La idea de rescatar este parque nace sobre todo del hecho
de que era nuestro. Lo pagamos con nuestros recursos, los vecinos, las vecinas, usted, yo, con nuestros impuestos, logramos convertir lo que era el terreno de una refinería que durante muchos años fue el centro de la vida en el poniente de la ciudad, pues dio paso a un parque ecológico que hoy pues está siendo deforestado, está siendo utilizado para beneficio de una empresa y sobre todo perdió el espíritu que le dio origen, perdió el espíritu que le dio vida. No podemos permitirlo como sociedad y no podemos permitirlo si queremos que los actos públicos sean perfectamente explicados y entendidos por la sociedad. Aquí hay responsables, muchos responsables. Es un entramado de funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Función Pública, incluso de la Presidencia de la República del sexenio pasado, pero también en este sexenio, porque las autoridades hoy no han hecho nada todavía por recuperar el parque. Así que esta es una primera llamada de atención. El parque que nos robaron, tenemos que recuperarlo. Vamos a un pequeño corte y volvemos.